La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. La mañana con 20 minutos, aquí le anuncié desde muy temprano esta entrevista, este diálogo, este contraste de ideas entre el diputado Enrique Velázquez González, promotor de la iniciativa sobre libre convivencia que se discute en el Poder Legislativo local, y el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. El diputado Enrique Velázquez ya me acompaña en cabina. El padre Antonio Gutiérrez Montaño nos dijeron que venía en traslado, que no tardaba en llegar. En mi compromiso por dar la información y pues sobre todo en respeto al tiempo de usted y de esta estación, vamos a iniciar dialogando con el diputado Enrique Velázquez, promotor de esta iniciativa. Enrique, muy buenos días, bienvenido. Pablo, buenos días, como siempre un placer estar aquí en tu programa, muy contento. Enrique, me parece que para poder opinar sobre esta iniciativa de ley de libre convivencia, debemos de conocer el fondo de la misma, debemos de conocer los motivos por los cuales fue presentada y sobre todo el objetivo que persigue, Enrique. ¿Nos podrías explicar, digamos, esta cronología de los hechos de esta iniciativa de ley y las razones por las cuales la estás impulsando, Enrique? Claro que sí, Pablo, mira, con mucho gusto. Si tú bien recuerdas, esta iniciativa fue presentada en abril. Yo he estado contigo en este y en otros programas, platicando de qué es la libre convivencia y qué no es. Le hemos entrado al tema durante mucho tiempo, porque nosotros estamos en una agenda de libertades, no únicamente a nivel nacional, sino es una agenda a nivel mundial. Ese tema tiene como intención fundamental proteger los derechos de las personas que en este momento, desde nuestro punto de vista, y así está considerado en el mismo Código Civil, son discriminadas. Cuando una ley que te rige es la misma ley que te discrimina por cuestiones de raza, de género, de preferencia sexual, contraviene el artículo 1 constitucional. Por lo tanto, estamos permaneciendo inmóviles ante una arbitrariedad, ante una injusticia. Por eso es que, te lo digo, este tema es un tema en el que yo que creo, que lo pienso y por eso lo digo. Hemos querido ser muy respetuosos en la forma como lo hemos planteado, con la intención de llegar a un acuerdo en Jalisco, para que todos esos modelos de convivencia que reconoce la ONU, que son 25 modelos, puedan tener acceso a seguridad social, a derechos patrimoniales, sucesorios, a tener la posibilidad de la tutela, a que sean garantizados los derechos de esas familias, que si bien es cierto, porque les tocó o porque lo deciden, no es una familia tradicional. No necesariamente parejas del mismo sexo. No, hay otros modelos de familia. Te pongo un dato, Pablo. El 10% de las parejas en Jalisco, están en unión libre, no están casados, en unión libre. Por lo tanto, las parejas entre ellos no se pueden otorgar derechos, ni el Estado, ni entre ellos. No lo contempla el Código Civil. No lo contempla el Código Civil, a menos que lleguen a lo que marca el concubinato, pero están en unión libre, así el 10%, y lo dice la CONAPO, y lo dice el INEGI. El 25% de los hogares de Jalisco son encabezados por mujeres solas. Y ese dato también te dice que no están protegidos sus derechos porque tienen otra forma de convivencia. Muchas veces vive la abuela, la mamá y la hija, o el hijo, o los hijos. Y ese es un modelo de familia. Yo me resisto. ¿Qué derechos no tienen, por ejemplo, protegidos este modelo de familia que nos explica? Si quien trabaja es la hija, no le puede otorgar derechos a la abuelita, por ejemplo. En el seguro social. En el seguro social o en la seguridad social, la que quieras, ni patrimoniales. No pueden, tienen una relación sanguínea, pero en el brinco que da entre la abuela y la nieta, un abuelo que vive con sus nietos, no pueden otorgarse derechos. Dos hermanos, aquí en Jalisco es muy común que se quedaron mujeres solas, hermanas. Se quedan solas, toda la vida viven 30, 40 años, van generando un patrimonio. Cuando una de las dos muere, después del patrimonio que tienen, no pasa automáticamente los bienes a la otra hermana, sino que todos los demás hermanos, como no tienen descendencia,
todos los demás hermanos tendrían derecho sobre los bienes. Pero de no estas se personas. regula eso a través de un testamento, Enrique. ¿Tú tienes testamento, Pablo? Sí, claro. ¿Sabes cuántos comunicadores en una que me han entrevistado en este asunto? Es el primero en por lo menos 50 entrevistas que he tenido que tiene testamento. Y en septiembre fue el mes del testamento y se prolongó a octubre incluso, pero sí, por supuesto que tengo un testamento. Y quien, bueno, está esa figura, y el que no tiene testamento, ¿qué le pasa? Muere intestado, y entonces sí, ahí viene una disputa Tiene, por los bienes. y los entre pleitos los hermanos, más ¿no? encarnizados en las familias son por los bienes, cuando muere alguien. Entonces, si el Estado lo puede proteger, yo sé que yo no, si no tengo testamento, a lo mejor tú sí tienes testamento, yo no, pues si yo muero, mi esposa y mis hijos automáticamente tienen derecho Claro. sobre mis bienes, porque estoy casado. Pero los que no están casados y que viven en otros modelos de familia, no tienen protegidos esos derechos. Ahora, también se busca la protección en esta ley de libre convivencia de las parejas del mismo sexo en otro modelo distinto. Porque esta ley no discrimina, Pablo, es para todos. Hay quien se resiste a creer que la comunidad gay es parte de esta sociedad. Cierras los ojos y ya no existen, ¿no? Ya no los, ni los vemos ni los oímos, ¿no? Que nadie Porque busca. porque hay quien concibe que no es natural el asunto, ¿no? Y así me han dicho, que estoy proponiendo una ley antinatural. Y esa parte, yo digo, no la Pero comparto. a ver, Enrique, no estás proponiendo el matrimonio entre parejas No. del mismo sexo. No es matrimonio, no es concubinato, y en ningún momento está contemplada la adopción. El artículo 539 del Código Civil dice, para poder adoptar deben ser un hombre y una mujer casados. Y ese no lo modificamos, no nos metemos ni con el matrimonio, porque el matrimonio es la base de la sociedad, Pablo. El matrimonio es donde nace la familia tradicional. Y no lo tocamos, es una institución milenaria que queremos preservar, proteger, ahí está. Pero pareciera que quieren desvirtuar la iniciativa para decir, ya no quieren que nadie se case. Pero dime algo, Enrique, ¿no es el primer paso para aprobar en un futuro los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción? Que esto ha sido, digamos, el punto más polémico de ello. Te voy a decir por qué no. Porque en el matrimonio igualitario, que es una lucha que tiene la comunidad gay, nomás se otorgan derechos entre ellos. En esto que estamos proponiendo nosotros, identifica esos otros modelos de convivencia que te dije. Por eso, incluso el matrimonio igualitario para mí discrimina estos otros modelos de familia. Que yo te digo, yo tengo casos en mi familia de los que estoy diciendo. Yo conocí en Tequila a dos amigas de tercera edad que vivieron juntas toda la vida, se muere una, la que la cuidó cuando estaba enferma, llegó la familia y le dio una patada y la sacó de la casa, después de vivir 20 años juntas. Ya nos acompaña esta mañana también el padre Antonio Gutiérrez Montaño, quien es vocero del Arzobispado de Guadalajara. Por cierto, se saludan cordialmente en este momento el padre Antonio Gutiérrez Montaño y el diputado Enrique Velázquez. Bienvenido, padre, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, señor Lemus. No, ya nos habíamos saludado, no teníamos el gusto de conocernos así personalmente. Yo lo había visto, pues bueno, en este ambiente mediático, pero ya habíamos hablado 2 o 3 veces por teléfono y siempre nos vamos a saludar. ¿Qué opina, padre, de esta iniciativa de libre convivencia que se discute y que ha sido propuesta por el diputado Enrique Velázquez al Poder Legislativo local? Bueno, en primer lugar, qué bueno que pueden ponerse en la palestra este tipo de temas para poderlos discutir y profundizar. Son necesarios que se discutan para que se profundicen las reflexiones, diríamos a favor o en contra, aunque yo insisto en que no se debe polarizar, o sea, directamente estar a favor o directamente estar en contra. Porque por principio, en el caso o en la institución que yo represento, la Iglesia no está en contra ni de que dos personas se junten, ni de que dos personas, o sea, en el ámbito en el que se está proponiendo. ¿Reconoce la Iglesia que en este caso las parejas del mismo sexo deben de tener derechos? Bueno, yo hablé de la generalidad de las personas, que es también a lo que el señor diputado está haciendo alusión, a una generalidad de uniones, porque desde un principio han insistido ellos en que, por lo menos en teoría, no se está solamente atendiendo a las personas del mismo sexo y que no se debe sexualizar solamente, no se debe el asunto.
Entonces, viendo la generalidad, nosotros decimos, sí, la Iglesia no se opone a que dos personas vivan juntos. Ya cuando se trata de relaciones en donde sí interviene el sexo y son personas del mismo sexo, bueno, pues entonces ahí para nosotros los creyentes, que no tiene por qué ser una norma para todo el mundo, para nosotros los creyentes defendemos que este tipo de relación sexual solamente se da entre hombre y mujer. Y no es que se condene entre dos hombres, sino que es lo que se aplicaría la norma, diríamos nosotros, primero fundamentada en la ley natural, que es diferente a una ley natural, a la alusión de ley natural que se hizo anteriormente, que hizo el señor diputado anteriormente, sino a la vinculación sexual que la naturaleza establece entre un hombre y una mujer. Ahora, tampoco hay un desprecio por las personas del mismo sexo. No solamente el Papa Francisco ha venido a hablar de este tipo de realidades, sino que, por ejemplo, existe desde hace muchos años un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Courage, que comenzó precisamente en Estados Unidos y luego se ha ido a otros países en donde hay una atención privilegiada, especializada para estas personas, teniendo en cuenta que todavía los orígenes de esta situación de homosexualidad no están bien establecidos, es decir, nacen, se hacen, hay diversidad, en qué momento, científicamente todavía no están establecidos. Tampoco los consideramos nosotros como una enfermedad. Entonces es lo primero que hay que aclarar, ¿verdad? Que tampoco ni se desprecia, ni tampoco se considera una enfermedad, pero también el hecho de que de ahí quieran dar otros pasos adelante, que no quiero poner yo como criterio de discernimiento lo que dice la Iglesia, sino más bien como criterio de discernimiento, una reflexión de carácter universal, que como siempre tiene que estar basada en la naturaleza, porque esta ley, bueno, entonces si estamos hablando de ley, estamos hablando de un ordenamiento jurídico. Yo pienso que ese es el pensamiento de un ordenamiento jurídico, y lo que la ley rige es la relación entre el hombre y la naturaleza y entre los mismos hombres. Entonces ya regir otras cosas, y son otros detalles pues los que la ley a los que la ley mira, ¿no? Que es la igualdad, que ya se ha señalado, pero hay que señalar qué tipo de igualdad. También otro ordenamiento que de la ley es la generalidad y no la particularidad. O sea, las leyes son en orden a la generalidad, no a la particularidad, sin desprecio de la particularidad, pero también tomando en cuenta más que a las partes, hay que tomar en cuenta al todo. Ya respecto a la ley en sí, por lo que he estado leyendo, pues encuentro, de acuerdo a lo que dijo el señor diputado, Enrique, sino unas contradicciones con lo que está escrito, de lo que dijo, sí, por lo menos unas aclaraciones, y señalo explícitamente unas contradicciones no con el ánimo de confrontar, ¿no?, sino que de acuerdo a lo que él nos ha estado relatando anteriormente, sí encuentro por lo menos, si no contradicciones, sí sí por lo que está presentado, unas aclaraciones. Y me refiero, por ejemplo, a lo que contiene la iniciativa. Dice, tiene por objeto reconocer y regular la convivencia de dos personas, mismo distinto sexo, pero a los parientes los señala hasta el 5º grado. O sea, entonces ahí ya otro tipo de parentesco ya no entraría como los que estaba señalando.